Buenos días, hijos e hijas de Dios. A ti que estás escuchando Radio Encuentro 307, te saludo y te agradezco infinitamente que estés escuchando Oraciones de Fe. Conmigo se encuentra Betty Dávalos. Buenos días, Betty, ¿cómo estás? A ti, muy buenos días, bendecida día para todos los radioescuchas de Radio Encuentro 307, bendecido día para ti, el bendecido día para mí, feliz y contenta, Pati, feliz y contenta. Muchas gracias por estar con nosotros, Betty. Estoy muy contenta en esta mañana porque vamos a hablar de un tema que bueno, puede ser un parteaguas en nuestra vida, ¿no? Vamos a estar hablando de los pecados mortales, los pecados veniales y pecados de omisión. Y bueno, como siempre lo vamos a hacer, ¿no? En una conversación. Tengo que dar una advertencia, me gustaría darla hoy porque no la he dado nunca, pero quisiera decirles, nosotras no somos expertas en estos temas que estamos dando. Nosotros tratamos de buscar información y los desarrollamos. Pero siempre, si a ustedes les queda alguna duda, vayan, pregúntenle al sacerdote que tengan más cerca, hablen con él. Nosotros tratamos de, como laicas, informarles de las cosas que están pasando, pero al final de cuentas, si algo se remueve en su corazón, vayan con un sacerdote y pregúntenles, que ellos les van a poder sacar todas las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, bueno, Betty, vamos a estar hablando de eso, así como una conversación informal, como casi siempre lo hacemos. Dos amigas, como dos amigas que somos. Y ahora queremos compartir estas conversaciones con todos ustedes, ¿no? Así es. Y bueno, pues vamos a hablar primero que nada de los pecados mortales, ¿verdad, Betty? Así es, Pati. Mira, Pati, pues nosotros como bautizados estamos destinados para glorificar a Dios y pertenecemos a su familia a través del bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Dios nos adopta como hijos, ¿verdad? Entonces, el pecado, el pecado mortal es el pecado que nos separa definitivamente de Dios. El pecado mortal, si uno vive y muere en pecado mortal sin el arrepentimiento, completamente te separas de tu Padre Dios y no tienes entrada al cielo. ¿Por qué? Porque para comenzar sabemos que nada impuro debe de estar en el cielo, porque Dios es pureza y Dios no va a manchar ese cielo tan hermoso, ese hogar tan precioso. Y porque si tú rechazas, si tú no tienes arrepentimiento y no le pides perdón a Dios, ¿cómo vas a estar en su presencia, verdad, Pati? Entonces el pecado mortal, Pati, es grave, es peor, es lo más grave que te puede pasar, vivir y morir en pecado mortal, es peor que todo, es el mal de los males, Pati, porque mira, si te llega una enfermedad y tú la ofreces a Dios, esa enfermedad puede ser la llave para tu entrada al cielo, porque se la estás uniendo a la pasión de Cristo y te estás purificando aquí en la tierra, ofreciendo por los pecadores, por los pecados, por la conversión del mundo, por la iglesia. Es un oro, Pati. Ese mal se convierte en oro en manos de Dios. Pero el pecado mortal es grave porque te da la muerte eterna. Imagínate, Pati. No la terrenal, la muerte eterna. Así es que el pecado mortal es tremendo, Pati, tremendo. Fíjate, Betty, que hay que darle mucha importancia al pecado, ¿no? Ya sea mortal o venial. Ahorita específicamente estamos conversando sobre el pecado mortal, pero hay que darle mucha importancia. No sé si recuerdas en el Padre Nuestro, hay una partecita donde decimos, Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí está hablando específicamente del pecado mortal y venial, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que de verdad seamos conscientes que un pecado mortal es una ofensa tan terrible, pero tan terrible para Dios, porque trae unas consecuencias definitivamente espantosas. Podemos perdernos, podemos caer en el infierno eternamente por la consecuencia del pecado mortal. Y uno solo es suficiente, uno solo, ¿no? No hay necesidad de tenerlos todos. Porque de repente, Betty, habrá personas que digan, bueno, son 10, yo cumplo 9, yo creo que sí alcanzo el cielo. No, uno solo nos puede apartar de vivir para toda la eternidad en la presencia de ese Dios tan bueno, ¿verdad? Y fíjate, Betty, un pecado mortal no se puede producir sin que se den estas tres condiciones. Tiene que haber materia grave,
o al menos apreciada subjetivamente como tal. Plena advertencia, es decir, conocimiento suficiente de la malicia del acto y pleno consentimiento de la voluntad. Entonces tiene que tener esas tres condiciones. Cuando nosotros nos vamos a confesar con el sacerdote, pues regularmente sabemos, ¿no?, que es un pecado grave, porque, por ejemplo, si maté, pues es un pecado grave, está en los 10 mandamientos, ¿no? Pero hay ocasiones en que nosotros cometemos un pecado y tenemos la duda de la gravedad de ese pecado, ¿no? No sabemos exactamente si es pecado mortal o si es pecado venial, pero yo pienso que nuestra conciencia, Betty, ya nos está diciendo que hice algo malo, no sé qué tan grave sea, pero eso que hice fue malo. Entonces, cuando la bombilla se prenda en nuestra mente, en nuestro corazón, yo creo que inmediatamente, Betty, hay que buscar el confesionario para esclarecer esa duda que yo tengo, y el sacerdote sabiamente va a identificar mi pecado, primero que nada analizando si en ese pecado están esas tres condiciones. Y si hay esas tres condiciones, pues es pecado grave. Y entonces viene la absolución y todo eso, ¿verdad? Pero es muy importante que estemos muy atentos a esa, yo digo que es esa lucecita interior que nos está moviendo, que se mueve dentro de nosotros y nos dice, te felicita si haces algo bueno, pero te recrimina si haces algo malo. Entonces depende de la regañada, es como las mamás, ¿no? Depende de la regañada que te den, es lo que hiciste. Si hiciste algo medio malo, si lavaste un plato y lo aventaste, te va a regañar. Pero si lo avientas y se quebra, te va a regañar más. Entonces, depende de eso mucho, ¿no? Eso es el pecado mortal, ¿no, Betty? ¿Podrías agregar un poco más sobre el pecado mortal? Sí, Pati, mira, pues el pecado mortal, aparte de perder la amistad con Dios, mata la vida del alma y condenarnos al infierno si morimos con ese pecado. En este momento, Pati, como tú dices, se tienen que ver los tres ingredientes, ¿verdad? La materia grave, conciencia y el conocimiento. Y bueno, Pati, yo creo que nada vale la pena vivir en pecado mortal, Pati. Y también es bueno y es nuestra obligación buscar la verdad. Pati, cualquier duda, si yo esta decisión no estoy segura, yo voy a poner como ejemplo, Pati, yo que soy infértil, me ofrecieron el in vitro, ¿verdad? El embarazarme por in vitro. Y bueno, Pati, yo tenía dudas. Y yo fui y pregunté al padre, y el padre me aclaró todo. Mira, mija, todo seccionan, es abortivo por esto y por esto, y no viene de Dios. Y entonces ahí se me aclaró todo, Pati. Y sentí una paz al rechazar todo eso, ¿verdad? ¿Por qué voy a hacer algo ya tengo la conciencia, Pati, fíjate, ahí ya cambió mi conciencia, ya tuve el conocimiento, y me mantengo firme, aunque todo el mundo lo haga, pues ya tengo la conciencia y el conocimiento, no lo voy a hacer. Así es que, reiterando lo que tú acabas de decir, Pati, de nuestra obligación como hijos de Dios, ir y preguntar e informarnos, no tomar las decisiones, creo que sí, creo que no, cualquier duda es Dios el que te está llamando, busca la respuesta. Así ¿verdad, es, Pati? Eso es lo que quiero agregar. Betty, tomando tu ejemplo que acabas de decir, la materia grave pues es eso, ¿no? Que tú ibas a fabricar un bebé, o no, tú en el laboratorio te iban a fabricar un bebé, ¿no? La conciencia es que tú sabes que no viene de ti, que no viene de Dios, que no fue de la manera natural. Pero si tú decides hacerlo con tu voluntad, que la voluntad es el motor que nos mueve a hacer las cosas, con tu voluntad vas y pagas y te lo haces y tienes una criatura bien bonita y todo. Pero fíjate una cosa, Betty, ese es un pecado mortal, es un pecado grave. Pero tú tienes esa, vamos a decir, luz espiritual dentro de ti que te estaba diciendo algo que no estaba bien, que necesitabas quizás más información. Esa lucecita estaba encendida dentro de ti. Bueno, vamos a suponer que hay una mujer allá afuera que hizo esto, exactamente lo mismo que tú estás planeando, ¿no? Pero ella no sabía, ella no tenía esa lucecita encendida, ella nada más
Es más, ni siquiera era religiosa quizás, ella nada más tenía el deseo de ser madre y bueno, va, busca, le dan esa opción y bueno, ella la toma, como cuando vas a la tienda y te dan diferentes opciones, tú escoges la que tú quieras, la toma. Ya la criatura tiene 5 años y entonces ella tiene una conversión y comienza a conocer a Dios. Ya lo hizo Betty, ya lo hizo, ella sí lo hizo. Entonces ahí es donde entra la misericordia de Dios. Ahí entra. Exactamente. Entonces, bueno, en ese caso ya lo hiciste, el Señor te perdona porque lo hiciste, pero en tu caso, Betty, haya sido un pecado muy grave, aunque los dos son pecados graves, pero tú tenías la conciencia de haberlo hecho, tú tenías esto que estaba volando en tu mente y en tu corazón, y de todos modos dijiste, bueno, sí, voy a hacerlo, no le hace, yo sé que a Dios no le gusta, luego voy y me confieso. Ahí está un pecado gravísimo, ahí está en el querer jugar con Dios y el decir, bueno, Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar igual, no importa lo que yo haga. Es quererse salir con la suya uno, ¿verdad? Decir, bueno, yo voy a tener lo que yo quiera, voy a actuar como Dios, no hay ningún problema, al cabo Dios ahí está para perdonarme. Yo quiero decir esto a los radioescuchas, no sabemos si vamos a tener el tiempo, no sabemos. Como Betty antes de comenzar a grabar dijo algo muy cierto, con Dios no se juega. Y cuando estamos actuando de esa manera tan infantil, es que estamos tratando de jugar con Dios, tratando. Pero ¿qué somos nosotros contra un Dios tan grande que lo sabe todo, que lo ve todo, pero que también lo perdona todo? Entonces el sacerdote es el que va a poner todo en orden otra vez, ¿no? No importa cuál sea el pecado que nosotros vamos a confesar, no importa la conciencia, las condiciones, la voluntad. Ya cuando hicimos el pecado, bueno, pues un buen arrepentimiento, arrepentirnos sinceramente y confesarnos, y con ese propósito siempre de enmienda, con ese propósito de no volverlo a hacer nunca más. Fíjate, Betty, hay pecados que tú dices, bueno, no lo podría hacer otra vez. Por ejemplo, si maté a alguien, bueno, ya maté a mi mamá, qué terrible, ¿no? No la voy a poder matar otra vez. Entonces tú dices, bueno, yo tengo ese propósito bien firme y de veras no voy a volver a matar a mi mamá nunca más. Pero puedes matar a otra persona. O sea, no es exactamente que te están diciendo no mates a tu mamá otra vez, es que ya no mates, ¿no? Entonces tenemos que nosotros informarnos bien, leer bien, instruirnos en todo lo que es la religión, el catecismo, la Biblia. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo se comportaría Jesús? Para poder de verdad decir, hay un cambio, estoy en camino de conversión, y ser muy pacientes. Hay que ser muy pacientes. Dios nos va a ir dando todo lo que necesitamos a la hora de la confesión. Muchas veces, Betty, no sé si has escuchado hablar del pecado recurrente. Sí, Pati, explícame qué es el pecado recurrente. El pecado recurrente, Betty, es el que confesamos muy a menudo. Por ejemplo, si yo soy mentirosa, voy y me confieso, y ese es el pecado número 1 en mi lista, soy mentirosa. Y el mes que entra voy y me confieso y seguí siendo mentirosa. Y al otro mes voy y me confieso y sigue siendo mentirosa, Patricia. Ese es el pecado recurrente. Muchas veces no sabemos y no lo manejamos de esta manera porque no lo sabemos. Pero a la hora que el sacerdote nos da la absolución, nos baña con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez bañados con esa sangre, nosotros tenemos muchísima fuerza para ya no ser mentirosa. Pero si no sé, entonces no lo voy a aplicar, ¿no? Yo voy a salir pensando que soy la misma Patricia, una persona que no puede con esa tendencia a mentir y que no hay de otra, ¿no? Pero si yo tengo la conciencia de que ya no salgo como yo, que salgo bañada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro Señor Jesucristo siempre dijo la verdad, y que por nuestro Señor Jesucristo yo puedo decir la verdad todo el tiempo, entonces voy a comenzar a cambiar, va a haber un cambio, y probablemente en un mes vuelva y confiese ese pecado, pero si el Señor me sigue bañando con su sangre, probablemente en 3 meses ya no voy a tener esa tendencia, y ya no va a ser ese mi pecado recurrente. Entonces es necesario que sepamos que Dios nos da todas las gracias y la fuerza que necesitamos para ya no caer en ese pecado.
Si nosotros nos confesamos con esa intención y sabiendo que ya no somos las personas débiles que entraron al confesionario, a la hora que tengamos la ocasión al pecado, vamos a poder decir no, porque la sangre de Cristo tiene un poder infinito y me está ayudando a no caer en esa tentación. A lo mejor voy a caer en otras, porque tengo esa inclinación al pecado, desde la caída de Adán lo tengo, pero no en los pecados que ya confesé y que el Señor ya me dio las armas suficientes o me vistió con su armadura para poder resistir. Quizás caiga en otros, pero no en los que ya estuve trabajando por un tiempo, ¿no? O estuvimos el Señor Jesús y yo. Entonces es muy importante eso, que sepamos que no salimos igual del confesionario. Una vez que nosotros nos arrepentimos sinceramente, el Padre nos absuelve y nos baña con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, salimos diferentes. Es como la fotografía que de repente veo por ahí, que está el gatito que va a la oración y sale un león. Es así, es así. Entonces hay que tener siempre confianza en que Dios nos va a ayudar y que poco a poquito vamos a poder ser verdaderamente esos hijos de Dios que Él quiere que seamos, ¿no? Así es, Pati, completamente de acuerdo, y también tener la seguridad de que Dios nos perdonó a través del sacerdote, ¿verdad? Jesús nos perdona nuestros pecados, porque a veces pasa de que sales de ahí y vuelves a fallar en lo mismo y dices, es que Dios no me perdonó. No, Dios sí te perdonó, y Dios ve la intención que hay en tu corazón. Estás luchando con ese pecado, pero si uno le pide a Dios, yo no puedo, es que la verdad uno no puede, Pati. Pero si uno le dice, Jesús, vence tú en mí, vence en tú ese pecado que ofende a Dios en mí, porque yo no puedo, pero tú en mí puedes. Y mira, Pati, sí pasa, pero esa es otra trampa del enemigo también, que te hace sentir que realmente no fuiste perdonada en la confesión y volviste a caer. Nada más quería aclarar eso, Pati. Así es, Betty, sí, es una trampa del enemigo. Bueno, es que la verdad, el enemigo nos pone muchas trabas para que hagamos una buena confesión, para que no digamos todos los pecados, que nos quedemos con alguno. Eso también es algo muy grave. Si no confesamos pecados por vergüenza y nos quedamos con ellos y confesamos nada más 7 pecados y yo tenía 10 o 8 y me quedé con uno conscientemente, porque de vez en cuando pues se te olvida, ¿no? Pero si conscientemente yo me quedé con un pecado de decir, por ejemplo, yo fui infiel y confesé todos mis pecados, bueno, soy chismosa, no sé, todos mis pecados, pero yo no pude decirle al Padre que fui infiel, porque me da mucha vergüenza, porque cómo el Padre me conoce, cómo le voy a decir eso, qué va a pensar de mí, y luego si se lo dice a alguien, y bueno, me quedo yo, el enemigo está plantando en mí muchas dudas, y me quedo yo con ese pecado, y luego voy y comulgo, Betty. Agrégale otro pecado más, porque estamos comulgando de una manera sacrílega. Entonces no hay que tenerle vergüenza al sacerdote, aunque sea tu amigo, aunque lo conozcas, cuéntale todos tus pecados, porque si tú confiesas todos tus pecados, vas a ser perdonados de todos tus pecados. Entonces no hay nada mejor que una conciencia libre de pecados, tranquila, que puedas tú decir, puedo ir a comulgar, y esa comunión me va a servir para llegar al cielo, me está acercando más al cielo, no me está llevando más al infierno, ¿no? Tenemos que ser bien conscientes que las cosas de Dios son muy serias, Betty, son muy serias, ¿verdad? Entonces, bueno, el pecado mortal consiste en que rechazamos el don que Dios nos da, ¿no? Las gracias de Dios. Y es muy triste el de repente tratar de justificar nuestros pecados y de poner, yo lo veo así como que estamos jugando un juego de dominó con Dios y nosotros queremos acomodar las fichas a como a nosotros mejor nos conviene. Estamos haciendo nuestra vida a nuestra manera, no a la manera de Dios, y la forma que Dios estructuró todo es tan perfecto, Betty, que viviríamos en una armonía tan grande si tan solo fuéramos fieles a Dios, ¿no? Cuando nosotros queremos meter nuestra felicidad humana, es cuando viene todo esto del pecado. Porque si seguimos los 10 mandamientos nada más, ya con eso, conseguir los 10 mandamientos, alcanzaríamos el cielo. Ya si queremos una perfección mayor, bueno, pues ya
sería profundizar un poco más, ¿no? Pero ya nada más, con los 10 mandamientos, yo los invito a que hagan una listita de los 10 mandamientos, del 1 al 10, y los chequen, a ver cómo voy en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí está, la clave es esa, los 10 mandamientos, a seguir los 10 mandamientos, a luchar, y es una lucha continua y constante, Betty. Ya nada más con esos, lo bueno que Dios nomás nos dejó 10, ¿no? Pero ya con esos tenemos para luchar toda nuestra vida, porque a lo mejor yo no caigo en uno, pero caigo en otro, y bueno, es una lucha constante. Pues eso fue pero déjame agregar algo, Pati, antes de que se me pase. Son los 10 mandamientos, pero por ejemplo el mandamiento de no matar, también se refiere a no matar al hermano con el alma, porque cuando uno levanta un falso testimonio o blasfema y perjudica a un hermano en su integridad por una mentira, Pati, o por dañar, lastimar a esa persona, por perjudicarla, dañarle su como quien dice, su integridad. Cuando tú tratas integridad, Pati, cuando blasfemas hacia una persona, eso es le matas su alma, y le matas, por ejemplo, su prestigio, o sea, por lo que tú inventaste, lo que tú dijiste, esa persona queda marcada ante la sociedad, y eso todo es una mentira, y por ejemplo, ya no puede conseguir trabajo, la gente lo señala y todo, y la persona que hizo eso, ay, me vengué, pero lo mataste espiritualmente, esa persona está sufriendo mucho. También hay esa manera de matar con la lengua, Pati. Así es que cuando decimos los 10 mandamientos, hay que estar conscientes de que esos mandamientos es la raíz, pero de ahí se derriban más ramitas. Y yo siempre aconsejo, Pati, de que hagan hagamos un buen examen de conciencia, y si por ejemplo tienes muchos años que no te confiesas, no tengas miedo a acercarte al sacerdote. Tú mismo dile, Padre, tengo tantos años sin confesarme, ¿me puede ayudar a tener una buena confesión? Y los sacerdotes están capacitados para llevarte paso a paso a la misericordia de Dios, a recorrer, te va a hacer preguntas y todo, y tú vas a tener una excelente confesión, y vas a salir como cuando dice Pati, limpio, ¿verdad, Pati? Cuando recupera la gracia de ser hijo de Dios, hermosamente, recupera la amistad con Dios, y eres como un niñito recién nacido que está recién bautizado. Así es que es hermoso, acérquense y pidan ayuda al sacerdote, y hay que ser honestos, Pati. Así es, Betty. Bueno, eso es a lo que se llama confesión general, y se recomienda que la hagamos de vez en cuando, especialmente cuando tenemos, como dijo Betty, muchos años sin confesarnos, porque de repente se nos olvida lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, cuando tú vas con un sacerdote, regularmente cuando hace uno una confesión general, saca uno una cita con el sacerdote. No lo hacemos en cualquier día de confesión normal, porque son confesiones que son más largas. Entonces, si en la iglesia confiesa nada más una hora, pues te vas a llevar a lo mejor media hora en una confesión general, y pues no es justo tampoco para los que se confiesan regularmente en esos horarios, ¿no? Pero se saca una cita en la parroquia, pides que necesitas una confesión general, y el sacerdote ya sabe, como dijo Betty, te va llevando de la mano para tratar de recordar todo lo que ha pasado probablemente en tu vida, y ya en la conversación van sacando todo, y esas confesiones son hermosísimas, Betty, porque al final de verdad que tú te puedes sentir blanco como el día de tu bautismo, ¿no? Tu alma queda así blanca. Entonces es muy recomendable que de vez en cuando hagamos ese tipo de confesiones, especialmente cuando hace mucho que no te confiesas, ¿no? Entonces, pero si nos confesamos regularmente, pues hay que tener siempre en mente que un pecado mortal, uno solo, te separa completamente de la amistad con Dios. Te separa. Entonces, no hay que esperar al día de la confesión. Fíjense, les voy a contar rápidamente este caso de una persona que cometió un pecado gravísimo. Entonces, esta persona dijo, bueno, me voy a confesar lo más pronto posible porque yo no puedo vivir con este pecado. Fue el día de la confesión y había mucha gente y no se pudo confesar. La siguiente semana fue otra vez el día de la confesión, el próximo sábado había mucha gente y no se pudo confesar.
Entonces nosotros tenemos que buscar la manera porque no sabemos qué va a pasar. Probablemente tenemos la intención de confesarnos lo más pronto posible, pero ¿saben una cosa? El testimonio de esta persona fue, el Señor me dejó llorando mi pecado por más tiempo. Dios trabaja de una manera increíble. Dios trabaja de una manera increíble. Quizás no había habido ese arrepentimiento sincero y el Señor dijo hasta que estés listo, ¿verdad? Entonces Dios trabaja de una manera diferente, pero yo les voy a recomendar que si por desgracia caemos en pecado mortal, busquemos cuanto antes el sacramento de la reconciliación. No hay que esperar al día en que confiesan en tal parroquia. Busquemos la parroquia que esté abierta. Busquemos al sacerdote que nos pueda confesar, aunque tengamos que viajar. Nuestra alma es la que está en juego. Nuestra alma está en juego. Y no vale la pena a veces por decir, ay no, yo no manejo 30 minutos para ir a que me confiese el padre. No, mejor me espero. ¿Y qué tal si te mueres antes de que llegue el día de la confesión? Hay que ser bien conscientes de que un solo pecado mortal nos separa de Dios y nuestra alma está en juego, nuestra vida eterna está en juego. Entonces hay que ser conscientes de eso. Bueno, vamos a hablar ahora de un pecado que no es tan grave. No mata el alma, no nos separa de la amistad con Dios. Seguimos pegados a Dios y es el pecado venial, ¿verdad, Betty? Así es, Pati. Mira, el pecado venial es una transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia leve, no en materia grave, sino en materia leve. Muchos pecados leves no hacen un pecado grave, a veces sí, Pati, sino que el pecado leve dispone al pecado grave, debilita la voluntad y nos priva de la gracia. O sea que muchos pecados leves, lo malo del pecado venial, Pati, es que te puede llevar al pecado mortal y sin darte cuenta, es muy sutil. Así es que vamos a hablar de eso, Pati. Sí, Betty, fíjate, el pecado venial es rechazar un don menor de Dios, ¿no? Dios te quiere dar ese don y tú le dices no. No produce la muerte del alma como el pecado mortal, pero sí produce una enfermedad y un debilitamiento de nuestra alma. Y como tú dijiste, Betty, nuestra alma débil, si tenemos un alma débil, es mucho más fácil que caigamos en los pecados graves, en las tentaciones. Nuestra alma debe de estar bien nutrida siempre, ¿no? Ahorita como no tenemos la Eucaristía, pero ya cuando volvamos a tener las misas, primeramente Dios y que sea pronto, no dejen de comulgar, manténganse siempre comulgando porque la comunión es Cristo mismo que te va a dar toda la fortaleza que tu alma necesita para mantenerte siempre en la presencia de Dios, ¿no? Entonces es muy importante que nuestra alma, no dejar que nuestra alma se debilite y no nada más la nuestra, también la de nuestros hijos. Tratar de siempre estar ahí con los hijos, de que, bueno, necesitas confesarte, dime si necesitas confesarte. Llega el momento en que ya nosotros no sabemos lo que nuestros hijos hacen. De repente sí nos damos cuenta que nos echó una mentirilla, entonces ya decimos, bueno, tú ocupas confesarte porque me dijiste una mentira, pero no sabemos todo lo que él hace, así como ellos no saben todo lo que nosotros hacemos. Entonces necesitamos de decirles a nuestros hijos, cuando tú ocupes confesarte, dime inmediatamente y yo voy a tratar de llevarte a la confesión lo más pronto posible. Entonces el pecado venial prácticamente es eso, rechazar el don menor que Dios nos quiere dar. Y como tú dijiste también, Betty, el pecado venial muchas veces nos lleva sutilmente a cometer los pecados mortales. Pero fíjate, Betty, que el pecado venial no siempre es sinónimo de pecado leve, sino que en muchas de las ocasiones el pecado venial está rayando ya en el pecado mortal también. Entonces es muy importante que nosotros no juzguemos o prejuzguemos nuestros pecados, no nos confesemos nosotros solos, como para decir, bueno, no me voy a ir a confesar porque esto nada más fue un pecado venial. Fíjate, cuando nosotros vamos a la Santa Misa y comienza la misa, hay una absolución general. Entonces todos podemos tomar esa absolución general y beneficiarnos de ella. Y los pecados veniales, en ese momento el Padre nos los absuelve y nosotros podemos comulgar, ¿no?
Claro, no debe de haber ningún pecado mortal en nosotros porque pues entonces no podemos comulgar. Pero si tenemos pecados veniales, podemos beneficiarnos de esa absolución general, ¿no? Pero yo creo que también, Betty, nosotros debemos de ver hasta dónde llega mi pecado venial. Si yo tengo una duda, si yo creo que ese pecado venial está rayando ya a lo mejor en el pecado mortal, yo creo que lo que nosotros debemos de hacer es hablar con un sacerdote y que él nos saque de esa duda. Y muchas de las ocasiones en que nosotros hemos tenido reuniones con algún sacerdote, ha sucedido esto que les decimos, padre, ¿y esto será pecado? ¿Esto será pecado mortal o será pecado venial? Y ya el padre nos explica y nos dice, mira, la cosa está así con este pecado y este pecado se te perdona en la absolución general y tienes que ir al confesionario. Entonces es muy necesario que nosotros mantengamos ese diálogo con los sacerdotes para nosotros de verdad tener, cuando vamos a comulgar, estar bien conscientes de que lo que estamos recibiendo nos está edificando, ¿no? Uh-huh. Y una cosa del pecado venial, muchas veces, como ya sabemos que para materia grave, para el pecado mortal es materia grave, conciencia y conocimiento. O pues otra cosa es, Pati, cuando tú ya no quieres mejor ni saber si es pecado o no, y te quedas en el pecado, pues ya en tu corazón tuviste la intención de no saber, ¿verdad, Pati? Entonces eso es peligrosísimo, porque sí tienes la conciencia, nada más que no quieres saber. Así es, Pati, así es que, bueno, pues como hijos de Dios... Ahí es cuando dicen que la conciencia está dormida. Uh-huh. O la duermes, ¿verdad, Pati? Simplemente es eso, Pati. Como tú dices, tener pecado venial a veces está en la rayita y nomás, yo siento algo, Pati, como lo hemos platicado, a Dios no lo voy a engañar, me engaño a mí misma. Entonces, ser sincero ante Dios con uno mismo, y yo creo que toda la gracia de Dios te va a bañar hermosamente y vale la pena, Pati, porque la vida eterna vale la pena. Así es. Fíjate, San Juan Pablo II dijo en uno de sus escritos, dijo, recuerda que el pecado grave se identifica prácticamente en la doctrina y en la acción pastoral de la Iglesia con el pecado mortal. Sin embargo, ya se comprende que también el pecado venial puede tener modalidades realmente graves. Entonces, es muy importante que nosotros, aunque creamos que es un pecado venial, le demos la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, como tú dijiste al principio del programa, de no matar el alma de una persona, eso podría ser un pecado venial, el levantar... no falsos, más bien el dañar la reputación de una persona, ¿no? Con un chismecillo que tú soltaste por ahí. Podría ser un pecado venial, ¿no? Pero las consecuencias de ese pecado son muy graves, porque estás afectando mucho la vida de una persona. Entonces, aunque es un pecado venial, yo creo, y no, eso es algo que yo creo en mi conciencia, ¿no? Yo creo que si yo hiciera eso, yo sí me iría a confesar, porque en vez de decir, bueno, ya con la absolución general ya estuvo ese pecado ya, yo sí me iría a confesar, porque es un pecado que yo estoy viendo que dañó mucho a una persona. Entonces yo sí necesitaría que el Señor me fortaleciera con su sangre preciosa para no volverlo a hacer, Betty. Porque muchas veces cae uno de que, bueno, es un pecado venial, lo hago otra vez, al cabo que no me separa de la amistad de Dios, no va a matar mi alma, es un pecado venial. No hay que acostumbrarnos, el pecado es el pecado, ¿no? Ya sea chico o grande. Santa Teresa decía, pecado por chico que sea, que se entienda, muy de advertencia que se hace. Dios nos libre de él. Yo no sé cómo tenemos tanto atrevimiento como es ir contra un tan gran Señor, aunque sea en muy poca cosa. Cuanto más que no hay poco siendo contra un tan gran majestad, viendo que nos está mirando. Y ahí está lo que tú dijiste, Betty. Dios nos está viendo siempre. No importa si tu pecado es venial o si tu pecado es mortal, Dios nos está viendo. Él está viendo la intención de nuestro corazón, Él está viendo la maldad de nuestros ojos, Él nos está viendo.
Y yo creo que debemos de ser conscientes de que un Dios que es pura bondad, que es pura misericordia, un Padre que nos ama tanto, no hay que dañarle el corazón a ese Dios. Hay que tratar de agradarle, hay que tratar... Fíjate, Betty, cómo sería como muy incongruente de mi parte decir, yo me quiero ir al cielo porque quiero ver el rostro de Dios todo el tiempo, pero aquí en la tierra no estoy haciendo actos para llegar al cielo. Estoy esperando porque sí lo quiero ver, pero ahorita no. Ahorita yo quiero vivir en el mundo, ahorita yo quiero hacer esto, mi vida, y ya cuando llegue el momento, ahora sí voy a estar todo el tiempo ahí viendo a Dios. ¿Por qué no vivir desde ahorita mirando siempre a Dios y haciendo lo que a Dios le agrada y tratando de vivir una vida en santidad? Porque a eso estamos llamados todos, ¿no? Entonces vamos a terminar ya con el pecado venial y vamos a hablar un poquito de la omisión, Betty. ¿Qué nos puedes decir tú de la omisión, pecado de omisión? Bueno, Pati, el pecado de omisión es cuando se omite la acción, Pati, hacia alguna obligación que tenemos, Pati, como por ejemplo cuando sabemos que tenemos que ir a misa y no voy a misa. Ese es un grave pecado de omisión, Pati. Que yo, por ejemplo, no voy porque simplemente no quiero. Tengo flojera o me siento muy cansada y no quiero. Pues es un pecado de omisión. Y también cuando tenemos algún tipo de responsabilidad hacia una persona, por ejemplo, los padres, todas las responsabilidades con sus hijos, si omiten sus responsabilidades, alguna de ellas, pues también es un pecado de omisión, Pati. Así es que es cuando uno deja de hacer aquello que se tiene que hacer. Eso es omisión, Pati. También, Pati, cuando, por ejemplo, un caso extremo puede ser cuando hay alguien que está pasando, que le levantaron un delito, por ejemplo, y tú sabes que eres testigo de que él es inocente, y tú por no tener problemas no te metes, es un pecado de omisión, porque de ahí tú podrías, por omitir tu testimonio, por no querer problemas, por no tener la acción, es tu responsabilidad. Si esa persona es inocente y tú eres testigo de su inocencia, es tu responsabilidad ser testigo y hablar y salvar a esa persona. Así es que el pecado de omisión tenemos que tenerlo también presente. Yo siento, Pati, que no se nos habla mucho del pecado de omisión. O nomás tenemos pecados graves y veniales, pero inmortales, ¿verdad? Pero el pecado de omisión también es importantísimo, Pati. Es muy importante que entendamos que bueno, existen imperfecciones en todo ser humano, ¿no? Y ahí entra lo que viene siendo el pecado de omisión. Tienes razón, Betty. No debemos de callarnos cuando podemos hablar. Por ejemplo, en el pecado del aborto, ¿no? Si yo sé que mi amiguita va a hacerse un aborto y yo sé que dio su cita y todo, y su mamá no sabe nada de que está embarazada, yo sé, es pecado de omisión no decir nada. Es pecado de omisión. Exacto. Entonces, hay que ser valientes siempre y pensar que cuando decimos la verdad nos buscamos muchos enemigos, Betty. Cuando estamos hablando la verdad, muchos amigos dejan de ser nuestros amigos, pero que en tu conciencia no quede que tú pudiste hacer algo y no lo hiciste. Y eso se da en muchísimos casos, ¿no? Entonces hay que tratar de tener una mente sana y de poder decir, estoy con mi conciencia tranquila. No estoy, o sea, tenemos la inclinación, pero hay que tratar de perfeccionarnos día con día, ¿no? Sí. Entonces, sí. Pues, Betty. Así es, Pati. Mira, Pati, también hay, por ejemplo, que la voluntad, Pati. Uno tienes la libertad, por ejemplo, cuántas veces estoy viéndome a un escenario extremo, pero pasa, ¿verdad, Pati? Por ejemplo, te tienen secuestrada y te obligan a matar, porque si no te matan, o hasta agarran tu mano y ponen la pistola y pum, matas por ejemplo, tantos jovencitos, Pati, que acaban en el narcotráfico, y cómo comienzan, los obligan, Pati, los obligan. Y es algo bien difícil ahí, Pati, son pecados mortales, pero no te están obligando, no está tu libertad. Y pues muchos jóvenes valientes se mantienen firmes, mátame, pero yo no lo hago. Y los matan, Pati. Así es que, bueno, estoy aquí mencionando algo
extremo tal vez, pero sucede, Pati. Es una realidad que estamos viviendo, Pati. Así es, Betty. Pues a todo pecado, sea mortal o venial, hay que darle siempre mucha importancia. El dolor por la culpa ha de ser siempre máximo. Hay que sufrir, hay que llorar por eso que ofendimos a ese Dios tan bueno, ¿no? Y en ese sentido no tiene mayor interés llegar a saber si tal pecado fue mortal o venial. No importa si el venial sea medio leve o medio grave, ¿no? No importa si el venial está rayando en ya pecado mortal. En pecados, por ejemplo, contra la caridad al prójimo, desde una antipatía apenas consentida, pasando por murmuraciones y juicios temerarios, hasta llegar al insulto o a la calumnia o al homicidio, hay una escala muy amplia en la que no se puede señalar fácilmente cuándo un pecado deja de ser venial para hacerse mortal. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Tenemos que analizar siempre bien nuestra conciencia y ver hasta dónde, si lo vamos a poner del 1 al 10, ¿no? El 1 es venial o omisión y luego venial y va subiendo, y en el 10, vamos a suponer, ya ahí ya es mortal. Necesitamos de evaluar muy bien los pecados, porque como dice, son murmuraciones, son juicios contra otras personas, que probablemente no sea un pecado mortal, o yo en mi conciencia piense que no es un pecado mortal, pero si voy y se lo explico al sacerdote cómo pasaron las cosas, quizá él me vaya a decir, ¿sabes qué? No es venial, es mortal. Entonces necesitamos siempre de esa guía, ¿verdad? Sí, Pati, es importante también no tener nosotros nuestra propia, como te dicen, no analizar y no autoconfesarse. No. Cuando uno va a confesarse, Pati, es importantísimo tomarse el tiempo de tener ese acto de conciencia, inclusive puedes llevar tus notas y comenzar con los pecados graves, para que estarte segura de que están primero ahí ante el Señor, para que los perdone y no se te vaya a escapar, que eso es muy importante. Es muy importante el examen de conciencia, Betty, tienes razón, es muy, muy importante. Nosotros no somos los que decidimos exactamente el tipo de pecado, o sea, ya los graves nosotros sabemos, ese es mortal. Si nosotros tenemos duda de alguno que no sabemos qué tan grave es venial, pero no sabemos qué tan grave es, bueno, el sacerdote nos va a dar la luz. Pero es muy importante, como dice Betty, el examen de conciencia, ese sí es nuestro deber. Nosotros no debemos ir a confesarnos sin haber hecho antes nuestro examen de conciencia. Y como dijo Betty, también esa es una idea excelente, escribir nuestros pecados. Muchas veces ya cuando estamos en el confesionario se nos olvida, el enemigo está siempre atacando. Pero si nosotros llevamos nuestra listita, bueno, aquí está, Padre, esto es lo que yo hice, y si el Padre necesita hacerte preguntas, te va a hacer preguntas referente al pecado que a él le quede duda, porque a lo mejor dice, bueno, no sé si es qué tan grave es, vamos a indagar un poquito más, y el Padre te va a hacer preguntas. Pero fíjate, a ustedes que nos están escuchando, para los sacerdotes es de mucha ayuda el que vayamos preparados con el examen de conciencia, y si llevamos nuestra notita, porque se agiliza la confesión y los sacerdotes pueden confesar más almas, ¿no? Entonces eso es grandioso, no nada más para el sacerdote, sino también para las demás personas que están ahí esperando para ser confesados, ¿no? Sí, Pati. Así es, Pati. También, por ejemplo, si es un pecado de lujuria, ¿verdad? Yo no le voy a estar describiendo al sacerdote cómo fue, cuándo fue, qué grado fue, todo lo que pasó con lujo de detalle, porque no hay que cuidar a nuestros Simplemente, Padre, me confieso de pecado grave, pecado con lujuria, y ya si el sacerdote, dependiendo del criterio del sacerdote, de que Dios lo ilumine, si necesita, él te va a decir si una pregunta, se ocupa algo más, ¿verdad? Saber un poquito más, porque a veces así sucede, pero ya no es su responsabilidad, ya cae en la responsabilidad del sacerdote, pero hay que cuidarlos, de no ser eso lo escuché en un sacerdote que mencionó eso, que van y le cuentan toda la telenovela con lujo de detalle de sus pecados, y que por favor, ahí hay otro pecado, estás
aunque no estás consciente, pero recordemos que el sacerdote puede despertar una imaginación. Pobrecitos, ¿verdad? Tenemos que cuidarlos y lo mejor es no ser explícito en esos temas con lujo de detalle, y nada más decir el nombre del pecado en ese sentido. Muchas gracias, Betty, muchas gracias. Te voy a cortar. Fue un programa que se nos fue volando, de verdad. Mucho,